Jerusalén es nuestra capital. Los palestinos aspiran desde hace décadas que Jerusalén sea también la capital de su futuro Estado. Veamos la siguiente información. Viernes de oración en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Decenas de fieles han marchado tras el rezo hacia las murallas de la ciudad antigua contra el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel, cantando Jerusalén es nuestra capital. Los palestinos aspiran desde hace décadas a que Jerusalén sea también la capital de su futuro Estado. No necesitamos palabras vacías, necesitamos piedras y kalashnikovs, cantaban otros. Ni Trump ni 1 millón como él nos doblegarán. Este es nuestro país, nuestra tierra, nuestra Jerusalén, y no la abandonaremos. Incluso si toda América viene aquí, eso no nos desestabilizará. Hasta el niño más pequeño se ha alzado y se alza contra todas las acciones que nos harán estar todavía más decididos. Al-Aqsa es nuestra, Jerusalén es nuestra, y vamos a defenderla con nuestra sangre y nuestras almas. No hacemos nada, solo venimos a rezar y somos pacíficos. Marchamos y nos tiran agua desde arriba, el ejército nos ataca de frente, pero nosotros solamente queremos rezar. A pesar de la llamada a la manifestación de las autoridades palestinas, Israel no ha establecido restricciones especiales en la explanada de las mezquitas, ya que ha dicho que no tiene información de que se vayan a producir más disturbios de los habituales. Una situación de tensión enorme está generando ese reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. La quieren los palestinos también. Antonio Barrios, quien es, vamos a ver, lo voy a decir completo porque tengo que cumplir con ello, ¿verdad? De la Cátedra de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica, porque es nuestro analista habitual, pero él es miembro también de esta cátedra, imparte clases allí en la Universidad de Costa Rica sobre este tema. Nos acompaña esta mañana Jennifer Beck. Así es. Don Antonio, muy buenos días. Bueno, buenos días. Desafortunada la decisión de Trump porque evidentemente en un Medio Oriente tan conflictivo, en donde todo está predispuesto a que haya guerra, no contribuye en nada al proceso de paz. Es un contrasentido también por parte de Trump porque a los pocos meses de haberse juramentado como presidente, él había dicho que estaba interesado en rescatar el proceso de paz. Es bueno que la gente sepa que el proceso de paz entre israelíes y palestinos tiene 15 años de estar estancado. Eso te iba a decir, ¿por qué no contribuye al proceso de paz? ¿Y qué se puede esperar más bien sobre el proceso de paz en los próximos, bueno, en lo que resta? Bueno, de la administración? no contribuye porque al declarar a Jerusalén como capital de Israel, pone definitivamente en ciernes la posibilidad de un conflicto por parte de los palestinos, que también reclaman una parte de Jerusalén. Esta parte de Jerusalén, que es el Jerusalén oriental, en esta declaratoria que hace Donald Trump, ahí hay una trampa semántica, en el sentido de que Trump habla de Jerusalén, no dice cuál. No dice que es el Jerusalén occidental, el que va a ser capital o el que reconoce como capital de Israel, y tampoco explica ni aclara que es el Jerusalén occidental, sino que simplemente dice que es Jerusalén como un todo. Entonces, eso genera todavía mayor ira porque, por supuesto que los palestinos, desde hace aproximadamente 10 años a la fecha o 15 años a este momento, están tratando de hacer posible que el Jerusalén oriental, que está también bajo control militar y político de Israel, pueda ser posible de que se convierta en la futura capital de los palestinos en esta zona. Entonces, Jerusalén está dividido. Claro, está el Jerusalén occidental y está el Jerusalén oriental en la famosa línea verde que se trazó en 1948 con la partición de la capital. A pesar de que la capital, en ese momento en que se crea el Estado de Israel, tenía una condición internacional, tenía un reconocimiento internacional en donde no iba a pertenecer a nadie. Es decir, iba a pertenecer o iba a estar bajo control, llamémoslo así, por los lugares santos que ahí se encuentran, de las 3 grandes religiones monoteístas de esa zona, que es el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Entonces, al haberse dictaminado por Naciones Unidas
que iba a ser una zona, sobre todo la parte de la ciudad vieja, que es donde están las zonas, las partes de disputa, las zonas más importantes de rezo de las tres grandes religiones, esa zona en particular no iba a estar bajo control de nadie. Entonces, claro, no contribuye en nada al proceso de paz porque, primero, tiene 15 años de estar estancado y, consecuentemente, esta declaratoria que hace Donald Trump lo que lleva es a una situación de ira, una ira comprensible, porque se une a otros abusos, por ejemplo, que Israel ha cometido contra los palestinos en todo este asunto de la toma de territorios en Cisjordania, y esto definitivamente pues dispara la posibilidad de un conflicto entre el movimiento Hamas e Israel y otros movimientos armados que hay dentro de la población palestina que igualmente tienen una enorme rabia porque la comunidad internacional no hace nada contundente, no solo para frenar la colonización de Israel sobre territorios en Cisjordania, sino consecuentemente ahora con esta situación de Donald Trump no contribuye en absolutamente nada al proceso. Repito, una situación contradictoria porque Trump a los pocos meses de haber asumido la presidencia habló del interés de rescatar el proceso de paz. Y eso no es una señal congruente con lo que realmente se espera en un Medio Oriente que de por sí está lleno de conflictos, Siria, Irak, el Kurdistán, Yemen, todos los cambios que se avecinan en la Casa Real Saudí, la situación en Siria que está lejos de resolverse, la situación con el Líbano y el movimiento Hezbollah, que ya incluso Israel le tiene el ojo puesto, y Israel corre el riesgo de que si ahí se abre una guerra, estaría enfrentando dos frentes de guerra de los cuales no podría poder solucionar con prontitud. Entonces, eso también es importante aclarar algo. Digamos, desde el punto de vista político, Trump, y esta es la parte que a veces a la gente no le gusta oír, pero hay que decirlo también, Trump no está cometiendo ningún error. Simplemente lo que está es ejecutando una ley que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1995, donde le da legalidad a cualquier gobierno en Estados Unidos de colocar y pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Lo que pasa es que los gobiernos de Clinton en su segunda administración, o de Obama, los dos de Bush y los dos de Obama, pues tuvieron, digamos, el buen tino o la precaución de no acatar esa ley que fue aprobada por el Congreso. Pero Trump simplemente lo que hace es que ejecuta esa ley y simplemente materializa lo que está aprobado de forma unilateral desde 1995. Bueno, vamos con otra opinión. Patricia Chacón, así es, la tenemos ya lista, dice nuestro compañero David Roversi. Patricia Chacón es activista del Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina. Muy buenos días. Queremos escuchar, ¿verdad?, su posición con respecto a este tema que está desde la semana anterior, pues conmocionando muchísimo. ¿Nos escucha? Buenos días, perfectamente. Buenos días, Laura y todos los compañeros que están en la mesa. Bueno, de parte del Movimiento Solidaridad con Palestina, estamos aquí conmocionados, como todo el resto del mundo, con una decisión que, si bien es cierto, no es legal dentro de los Estados Unidos, es una decisión total y absolutamente equivocada, porque está poniendo al mundo al borde de un nuevo levantamiento, como los movimientos que se están viendo en todas partes. Los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, o de otros pensamientos, están levantando, y este levantamiento no va a parar hasta que esto no se reverta, porque no va a aceptar el pueblo palestino que se elimine a Jerusalén, su capital, que Jerusalén es la capital de Palestina, no es la capital de un mal llamado Estado de Israel, que para nosotros como movimiento simplemente no existe. ¿Qué se puede esperar, Patricia Chacón, activista del Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, en las próximas horas? Es decir, un fin de año bastante tenso en lo que es en la relación entre Palestina e Israel. ¿Qué se puede esperar en las próximas horas? Escuchaba una frase de uno de los manifestantes muy fuerte: lo que queremos
no son, creo que decía, es decir, que van a haber balas en este proceso por esta decisión. ¿Es eso lo que se podría esperar en las próximas horas? Bueno, balas ya la hemos tenido. Sí. De los muertos que hay, ya hay 150 muertos que están confirmados que fueron por municiones de guerra, aunque ha dicho, los sionistas dicen que no están usando armamento letal, ya se demostró que no es cierto. Es decir, que ya muertos tenemos, heridos tenemos a montones, y esto lo que podría indicarles es que va a ir en escalada, porque el palestino no va a aceptar que se elimine a Jerusalén como su capital. Y en el mundo entero ya se han visto manifestaciones en todas las ciudades, manifestaciones que han incluido hasta judíos que están en contra del traspaso de la capital de Jerusalén, de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. Hemos visto a la Unión Europea igualmente opuesta. Ya oímos las declaraciones del Vaticano, en donde dijeron claramente que Jerusalén es la capital de Palestina. Así que esto va a seguir en una escalada cada vez más dura, más difícil. Por supuesto, es muy triste que en estos días que son de recogimiento para el mundo cristiano y que son los que nos acercan también al cambio de un año, vengan teñidos ya por sangre palestina, porque sabemos que aquí las víctimas siempre van a ser los niños, las mujeres, los ancianos. Gracias a Patricia Chacón, activista del Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina. Ella rescataba el mensaje del Papa Antonio Barrios. Sí, de hecho, la misma Unión Europea y países como Francia en particular ya había manifestado también, y Gran Bretaña, por supuesto, pese a ser muy aliado de Estados Unidos. Theresa May, pues ella declaró que es muy lamentable la decisión de Donald Trump, sobre todo también porque esta decisión que toma Donald Trump no obedece necesariamente a la ley que se aprobó en el 95 en el Congreso, que le da carta abierta o paso abierto a cualquier gobierno de Estados Unidos a hacer ese traspaso de la embajada, sino también porque Trump lo ha hecho desde que asume la presidencia, con todos los problemas políticos que tiene a lo interno, de desviar la atención de la prensa a lo interno de Estados Unidos por la situación de Rusia y toda la investigación que hay de por medio. Entonces está utilizando esto como un elemento distractor que definitivamente podría llevar a una guerra sin precedentes entre los palestinos e Israel. Y eso sería una irresponsabilidad de las peores que haya podido tomar Donald Trump, en sacrificar a una población en aras o en virtud de la situación política interna que él está enfrentando, que es de escándalo diario por todo lo que ya sabemos de lo que fue el proceso electoral y consecuentemente todo este escándalo que está relacionado con Rusia. Doña Patricia mencionaba que habían ya 150 fallecidos. ¿Esto podría empeorar? ¿La situación podría empeorar en estos días? Uno esperaría que no sea así. Uno esperaría que exista una posición de echar para atrás por parte de Trump, pero tengo mis dudas. Y si la situación de escalada violenta, de violencia sigue como está, pues es muy fácil de que perfectamente se llegue a una nueva guerra entre los palestinos y el gobierno de Israel, sobre todo porque la última que se tuvo fue en el 2014, que duró aproximadamente más de 2 meses, y eso también dejó en vilo a la comunidad internacional. Y esto que está buscando Trump, si es que lo que está queriendo es una guerra para desviar la atención de los problemas que tiene él dentro de Estados Unidos, pues definitivamente los medios de prensa internacional y de Estados Unidos van a enfocarse sobre esa posible guerra que podría ocurrir en el Medio Oriente, que de por sí ya están enfocados todos los lentes hacia esta parte del mundo, y eso podría dejar eventualmente un tiempo en paz a Donald Trump, lo cual ese efecto va a durar. En realidad esos efectos no son tampoco tan duraderos, pero ahí estamos viendo, podríamos ver la consecuencia terrible de una guerra nuevamente entre palestinos e israelíes. El primer ministro israelí está visitando Bruselas y ya Bruselas le dijo que ellos básicamente creen que la única solución realista para el conflicto entre Israel y Palestina se basa en 2 estados con Jerusalén como capital de ambos, o sea, que no lo está apoyando la Unión Europea. No, evidentemente no lo está haciendo, y no lo está haciendo desde hace mucho tiempo, porque esta ala tan radical del sionismo encabezada por Netanyahu, cuando fue a Europa a dar discursos incendiarios hablando del antisemitismo en Europa y que invita a los judíos a irse de nuevo a Israel, que ahí van a ser recibidos, pero para ser
para convertirlos en residentes en los territorios ocupados, definitivamente es una afrenta terrible a la comunidad internacional. También un punto muy importante que no podemos olvidar es de que esto que hace Trump es un poco, va de la mano también a una ley que había aprobado el Parlamento israelí en 1980, producto de la guerra del Yom Kippur en 1973, en donde fue la estocada final al dominio total que empieza a tener Israel sobre Jerusalén. Entonces, esa ley de 1980 que aprueba el Parlamento israelí, lo que hace de alguna forma es, tácitamente, al menos a lo interno de ellos, es decir, de que Jerusalén es la capital de Israel. Y ese dominio militar y político que empieza a tener Israel sobre Jerusalén fue todo el proceso gradual de absorción inevitable de Jerusalén como capital de Israel, que es lo que termina de materializar Trump con esta reciente declaración. Bien, muchísimas gracias a Antonio Barrios. Bueno. Tenemos que hacer una Medio Oriente. Vamos a una pausa, ¿verdad? Así es.